Hola, bienvenidos y bienvenidas a Brainland, Cápsulas para la Mente, el programa donde vamos a estar conversando de neurociencia y todos estos saberes que son considerados habitualmente áridos, que nos hablan de nuestro cerebro, de cómo funciona y las predicciones que vamos a tener respecto a salud cerebral y salud mental. Así que bienvenidos, y hoy día vamos a estar conversando con un interesante invitado. El día de hoy, Vicente Medel. Vicente Medel. Bienvenido, Vicente. Vamos a partir con este programa conversando un poquito de lo que estás haciendo. Primera pregunta, partamos de una. ¿Quién eres y qué estudias? Bueno, yo soy Vicente. Como bien me presentó Alejandro, muchas gracias por invitarme. Muy feliz de estar acá. Yo soy, bueno, que soy una pregunta profunda, pero sí puedo decir qué es lo que he hecho, qué es lo que he estudiado. Yo soy licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile. Me licencié en 2016 y luego hice una pasantía en Francia de neurociencia computacional. Luego hice un magíster en neurociencia en la Universidad Católica. Tengo un doctorado en neurociencia en la Universidad Católica y posteriormente experiencia postdoctoral en la Universidad de Chile y en la Universidad de Sydney, en Australia. En Australia, buena. Oye, no es poco el currículum, que se te ve jovencito. Sí, hartas cosas. Sí. Oye, considerando todo este background, toda esta formación, ¿qué estás haciendo hoy día? Brevemente, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico principalmente, yo creo que eso sí lo saqué de mi formación en filosofía, que es principalmente leer mucho y tener un background fuerte en teoría, que nutre harto lo que yo estoy haciendo hoy en día y de esa forma lo conecto. Lo que yo hago es tratar de repensar un poco algunos paradigmas que están imperando hoy en día en neurociencia y tratando de integrar nuevos actores a este juego, a este panorama. Y particularmente lo que yo estoy haciendo, estoy tratando de integrar ciertos factores extracerebrales al estudio del cerebro. Cuando digo extracerebrales me estoy refiriendo a cosas del cuerpo, por ejemplo, cosas del metabolismo del cuerpo, cosas sistémicas, cosas vasculares, sangre. Entonces de ahí viene toda una parte de cómo comprendemos el cerebro en un cuerpo y no solamente el cerebro en su funcionamiento autónomo del resto del funcionamiento del organismo, ¿cierto? Entonces, en breve, eso es lo que yo me dedico, desde una perspectiva teórica, que sería más bien en discusión en reflexión respecto al funcionamiento del cerebro, también desde una perspectiva analítica, que análisis de datos, análisis de imágenes, análisis de señales de cerebro, y desde una perspectiva computacional haciendo simulaciones y modelos computacionales. Oye, re interesante, hay un par de palabritas, me gusta cuando salen estos conceptos. Estuvimos hablando de metabolismo. Sí. ¿Cómo iría más o menos el metabolismo ahí? Bueno, el punto del metabolismo es que el metabolismo es digamos, es algo transversal del funcionamiento de todas las células del cuerpo, ¿cierto? Y también es algo transversal a las especies. No solamente el humano necesita energía, sino que todo el funcionamiento de la vida necesita energía. Y esa energía en nuestro caso la gastamos cotidianamente, incluso durmiendo, incluso en cosas que fenomenológicamente hablando sentimos que no estamos usando, ¿cierto? Claro. Se está usando energía, ¿cierto? No estoy haciendo nada, no es verdad. Exacto, sí. Y en la dimensión del cerebro, también el uso de la neurona, el funcionamiento de la neurona, tanto en sueño, en reposo, en vigilia, también consume mucha energía. Entonces, desde mi punto de vista, nosotros nos hemos dejado de lado como comunidad de neurociencia harto el de dónde las neuronas sacan su energía, sino que más bien el paradigma imperante siempre ha sido cómo se usa esa energía, ¿cierto? Claro. Y vemos patrones de actividad, vemos patrones de activación, vemos cómo oscila esta actividad, pero no solamente se trata de la activación, sino que también se trata del abastecimiento energético, el supply, y de hecho en esa dinámica entre uso y reserva energética se producen hartas cosas súper interesantes, hartas dinámicas muy interesantes. Incluso hoy en día hay teorías que proponen que muchas patologías que se piensa que son de origen cerebral quizás no tendrían su origen en cómo la neurona usa esa energía, sino cómo se abastece de energía.
¿cierto? Entonces son paradigmas que están apareciendo nuevos, que originalmente no venían de la neurociencia, sino que venían de la energética, del metabolismo, de una área de literatura que no necesariamente era exclusivamente cerebral. Ahora ya está llegando. Así que, ahí por lo menos es volver a estos adagio de que la comida es como siempre una de las formas de mantenerse bien, que no es solamente el medicamento, sino que también justamente la dieta. En este caso estamos pensándolo como a nivel celular, no es solamente el fenómeno per se bonito y brillante, sino que todo desde la base como se está abasteciendo. Me parece una visión bastante interesante. Exactamente, Oye, y en ese sentido también entran las dimensiones de la vida cotidiana, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos directa agencia sobre la forma en que nutrimos de energía nuestro organismo, y de esa misma forma tenemos directa agencia sobre la forma, o sea, estirando un poco el chicle de la metáfora, tenemos también agencia sobre la forma en que nuestro cerebro está consumiendo esa energía, ¿cierto? Entonces, oye, ¿y es verdad esto de que nuestro cerebro viene a ser el órgano que más energía gasta o uno de los que más energía gasta en nuestro cuerpo? sí, sí, es el órgano que más energía gasta. Sí. A pesar de que proporcionalmente hablando en términos de peso, no es el que ocupa más masa en el cuerpo, sí es el órgano que por lejos más consume energía. Entonces, claro, no es bien fantástico en todo caso el tema, porque la cantidad de Sí, energía que consume el cerebro es impresionante. Y bueno, dices que eso tú lo sumas al conocimiento eléctrico, ¿cierto? La cantidad de electricidad que genera la actividad neuronal también es bien notable. Así que hay que preocuparse de eso, hay que estar oye, atentos. sí. Y hoy en día también que vivimos en un tiempo donde todos están haciendo un poco experimento con las dietas, por ejemplo. Sí, que Que la la dieta, keto, la keto, que sí, la paleo. todo eso, sí, el ayuno intermitente y todo eso. Bueno, todas esas cosas que nos llegan, son conceptos que nos llegan porque están sonando ahora, también tienen su repercusión, su reverberancia en el funcionamiento del metabolismo cerebral, ¿cierto? O sea, eh, lo que se conoce como canónicamente de la fuente de energía del cerebro es la glucosa, que si es que Claro, tú lo transportas a cosas de dieta sería como los carbohidratos, ¿cierto? sí, qué Eh, rico. que son exquisitos, ¿cierto? Son una hélice. No, también existen vías de metabolismo alternativas que vendrían a ser, por ejemplo, el lactato o los cuerpos cetónicos, que de Claro. hecho son precisamente los que se alcanzan a través de una dieta keto. Sí, Y que al con parecer, olorcito a manzana ahí en el sí, aliento. sí, sí, el olor keto, sí. Que también existe, digamos, esa división de como funcionamiento del hígado, también tiene su espejo, ¿cierto?, en el funcionamiento del metabolismo cerebral, y tiene funciones y mecanismos también alternativos. Entonces, Sí. son cosas De que vale la pena hecho, probar. hay vías que se asocian entre salud cerebral y funcionamiento hepático. Hay Sí, enfermedades que están desarrolladas ahí desde la cantidad de glucosa, la cantidad de amoníaco, y hay varios factores interesantes ahí. Oye, pero ya entendemos por lo menos más o menos cuáles son tus temas de estudio, pero pensando en lo práctico, que es una cosa que queremos ponerle aquí a este podcast, que es lo pragmático. ¿Cuáles son más o menos la importancia de esto que estás investigando para llegar después a las proyecciones? bueno, es una pregunta, siempre que es una pregunta difícil a lo Sí, que nos dedicamos, como porque véndame, véndame. sí, vendo el cable, sí. Eh, Mira, yo pienso que una de las grandes incógnitas en el estudio bueno, yo diría que uno de los estudios más importantes en neurociencia tiene que ver con nuestra longevidad, con la vida, ¿cierto? Con esta energía que se va apagando lentamente en el desarrollo de nuestra vida, y ver cómo podemos combatir eso, cómo podemos combatir no solamente la extensión quizás de la vida, sino que también alejar las patologías asociadas al envejecimiento, como son las enfermedades del Alzheimer, ¿cierto?, la enfermedad de Parkinson y otras patologías del envejecimiento. Y desde esa perspectiva tenemos muchos marcadores, tenemos muchos correlatos de por qué aparece en conjunto con el Alzheimer, que aparece en conjunto con la neurodegeneración, pero todavía no entendemos muy bien las causas. Y una de las alternativas que más se ha propuesto en nuestra área es meterle más datos, ¿cierto? Esta onda como de data science, data driven, y cada vez más y más y más datos. Y eso es súper interesante, eso ha servido mucho quizás como para poder predecir con un poquito más de anterioridad el origen de la patología, pero no nos sirve para entenderla, ¿cierto? Para poder entenderla tenemos que dar un pasito atrás, y a veces ni siquiera es tan necesario tener tantos datos, sino que la pregunta es qué es lo que vamos a preguntarle a los datos, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son las teorías que nosotros estamos manejando? De ahí es necesario tener una ciencia basada en hipótesis.
Y si es que nosotros volvemos un poco y miramos esto y miramos que el cerebro tiene células que requieren energía y de ahí viene este marco teórico unido al cuerpo y todo eso, ¿cierto? Empiezan a emerger hipótesis que nos permitirían tener un poco de luz respecto al origen de algunas patologías. Y al menos lo que se sabe hoy en día a nivel más celular es precisamente... espera un poquito. Es precisamente que esta evidencia muestra que a nivel celular está implicado el metabolismo en la deficiencia de Alzheimer, en la deficiencia en el deterioro cognitivo, etc. Entonces la pregunta ahora sería, ¿será que es posible, escalándolo un poquito más a una dimensión, porque la evidencia que hay principalmente de moscas, de ratones, ¿será suficiente este marco teórico para poder entender el origen de quizás algunas de estas patologías? Y nosotros estamos jugando un poco con esa hipótesis, si es que es real, que puede tener una dimensión de desorden metabólico, eso significa que existen vías para poder trabajar con eso, ¿cierto? El metabolismo es algo controlable. Claro. Hay cada vez más evidencia de que poblaciones que tienen un desorden metabólico, llámese problemas por exposición a factores de riesgo cardiovasculares, cardiometabólicos, alimentación, son todos esos factores de riesgo que aumentan mucho el riesgo de Alzheimer, mucho el riesgo de patologías asociadas al envejecimiento. Entonces, parece que tiene sentido, parece que es bien probable esto. Por ende, uno puede manejar a través de tratamientos de estilos de vida, por ejemplo, cambiar ciertas cosas del metabolismo cerebral. Física, claro, y farmacología también. O sea, eso también es algo que existe. Intervenciones tempranas, incluso operación, o sea, se abre un universo de posibilidades que no está muy explorado hoy en día. Entonces, yo creo que desde una perspectiva clínica, la promesa sería esa, ¿cierto? Sería dar un paso hacia la comprensión de los mecanismos asociados a las patologías del envejecimiento. Y desde una perspectiva más filosófica, que a mí me gusta también es un marco teórico que nos permite tener un mecanismo fisiológico que nos conecta también con el cuerpo y con nuestro entorno. Y eso yo encuentro que desde una dimensión de biología siempre ha sido un problema, porque filosóficamente hablando, el problema del estudio del cerebro siempre tiene el riesgo de este solipsismo, de que es un cerebro encerrado en su propia cubeta, ¿cierto? El universo experimentándose a sí mismo. Claro, exacto. Entonces, encontrar una vía fisiológica que sea particularmente sensible, que medie un poco la relación entre entorno y mente, si se quiere, es bien prometedora también en términos teóricos. Entonces, de hecho, de una perspectiva comunicacional ahí, justamente el cerebro se llega a entender casi como una entidad mística que no es afectado por nada y que se mantiene como en esta nube. Y no, de hecho, justamente lo que estás viendo es que detalles como, nuevamente, el metabolismo, como estábamos viendo también con otros investigadores, diferencias como genética, nuestra forma de vida, actividad física, cosas que nosotros podemos manejar sí nos afecta directamente desde una perspectiva biológica. No es solamente de que tienes pena porque tienes pena, sino que tienes pena, pero esto está generando cambios fisiológicos. En este caso me parece bastante interesante esa patita en la tierra, por lo menos, que nos recuerda ese componente biológico animal que no podemos dejar de lado. Totalmente. Sí, y sin más lejos, los estudios experimentales en animales nos vienen sugiriendo estas cosas hace mucho tiempo. O sea, hemos visto muchos correlatos. O sea, si que uno agarra un ratón y lo deja en un ambiente completamente enriquecido, con comida rica, con juegos, con ruedas y todo eso, su desarrollo cerebral y su desarrollo de su organismo va a tender a una cosa saludable, longeva, versus un ratón aislado socialmente, con pocos elementos, con un ambiente empobrecido, con alimentación mala, ¿cierto? Va a tender a un desarrollo deficiente, ¿cierto? ¿Cómo biológicamente eso ocurre? Es un factor súper relevante y súper atingente también a la sociedad actual en la que vivimos, a
a estas sociedades donde desigualdades estructurales, sociales, Claro. también se validan, por ejemplo, y se validan con una ignorancia de que quizás una heterogeneidad de desigualdades sociales puede generar como signatures en el cerebro que son irreversibles incluso a veces. Entonces, todo este conocimiento basado en evidencia podría eventualmente tener ese cambio de paradigma, creo yo. Claro, un cambio social de cómo nos entendemos. Y al final es un punto importante, de cómo nos entendemos. Oye, Sí. y de todas estas cosas que ya he investigado, aparte a mí me toca estar publicando para redes lo que tú estás publicando en revistas científicas, de todo esto, de todas estas investigaciones que hay, de todos estos descubrimientos, ¿cuál sería para ti como el o los más importantes para que quien nos está escuchando diga como, oye, aquí hay esto me lo llevo? Uh-huh. Bueno, lo que te comenté de mi línea de investigación es como lo transversal que más me motiva, pero realmente tengo 3 líneas de investigación que en la práctica son las que más desarrollo, y de ahí, bueno, hay papers que a mí me gustan mucho también, ciertas publicaciones que las tengo ahí guaguitas. La primera, sí, claro, la primera es la del metabolismo, precisamente, donde hicimos un trabajo bastante innovador, porque agarramos una base de datos que existe hace mucho tiempo, nosotros no la tomamos, lo cual vale decir que desde Chile eso es algo meritorio, porque en el área de biología y de neurociencia normalmente nosotros tenemos como país un carácter más experimental que teórico. Normalmente, así como existe el capitalismo mundial del conocimiento, son los países del hemisferio norte, los países con más fondos, los que desarrollan principalmente grandes de las teorías, y que los otros países tienden a dedicarse más a factores experimentales. Es una base de datos que existía disponible, que solamente había que hacerle preguntas, nosotros la agarramos, le hicimos las preguntas con esta hipótesis que te estoy comentando, metabolismo cerebral, reanalizamos y logramos publicar. Encontramos unos resultados súper interesantes que permitían reinterpretar algunos resultados que ya existían en la literatura respecto al funcionamiento del cerebro a nivel de cerebro completo. Y encontramos que efectivamente ciertas vías metabólicas que normalmente no se consideran son esenciales para la cognición y para el funcionamiento dinámico del cerebro. Y este trabajo lo publicamos en PNAS, que es una revista bien prestigiosa y súper difícil de publicar en general, y era un paper principalmente teórico. Ese paper yo le tengo harto cariño, Medel et al 2022, y eso vendría a ser como de una parte más metabólica. Después tenemos otro trabajo que me gusta mucho también, que tiene que ver con precisamente cómo el entorno y cómo el ambiente afecta al cerebro, y que es una línea de investigación que no tengo solamente yo aquí en Brainerd, sino que es una de las investigaciones fuertes de acá. Factores psicosociales. Claro. Y lo que nosotros hipotetizamos en ese momento, y fue uno de los primeros estudios a nivel de planeta Tierra, digamos, de todos los países del mundo, tratamos de agarrar la cantidad la mayor cantidad de países y de mayor cantidad de heterogeneidad de experiencias posibles de los individuos, básicamente con la premisa exactamente con la misma premisa de los ratones, ¿cierto? Que un ratón en un ambiente favorecido va a tener un cerebro con unas ciertas características, Mejor desarrollo. poder decir, y esto lo tratamos de escalar a nivel de factores como marcador de ambiente, factores sociales globales de un país. Y lo que quisimos hacer fue preguntarnos respecto a una idea que siempre está circulando en biología, que tiene que ver con la diferencia entre la biología de los hombres y la biología de las mujeres, y en particular el cerebro de hombres y mujeres. Como muchos estudios tratando de buscar estas diferencias estructurales en estudios, claro, en estudios de salud pública, por ejemplo, cosas así. Y nosotros lo que hipotetizábamos es que esta diferencia entre cerebros de hombres y mujeres iba a depender principalmente del nivel de desigualdad de género que iba a existir en ese país, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue que agarramos alrededor de 40 países de todo el mundo, con distintos niveles de desigualdad de género cada país, claro, y para cada uno, claro, y para cada país comparamos el volumen cerebral de los hombres y el volumen cerebral de las mujeres. Y encontramos que países que tenían mayor desigualdad de género tenían más diferencia entre cerebros de hombres y mujeres. Un poco lo que nos dice eso es que si queremos empezar a especular sobre diferencias biológicas, tenemos que de alguna u otra forma controlar absolutamente todas las dimensiones sociales, lo cual es más o menos imposible. Es una caja negra, se diluye, muy complicada. Se diluye el problema, ¿cierto? No, definitivamente es muy complicado poder abstraerse de todos estos factores psicosociales que nos están afectando y poder decir como esto es la causa, ¿no? Y es
Es No, una totalmente. línea de investigación súper, súper interesante. De hecho, recuerdo ese paper, pero lo encuentro notable. Sí, a nosotros nos gusta harto y ese también lo publicamos en PNAS. Y, y la otra línea de investigación que me gusta mucho tiene que ver con integrar también, bueno, yo tengo como harto este tema de que mi línea de investigación es un poco ecléctica, pero más o menos lo que trato de seguir son ideas nuevas que como que tratan de chocar con el paradigma imperante en neurociencia. Y de la misma forma me acerqué al estudio de cosas que afectan el cerebro, pero que al mismo tiempo son periféricas del sistema nervioso, como son los sentidos, ¿cierto? Los órganos de los sentidos. Y en particular me interesé en la audición, que tiene Sí. una conexión directa hacia el cerebro. Y, y hay una evidencia que existe, pero que se entiende poco, que es que durante el envejecimiento, y particularmente en patologías del envejecimiento como Alzheimer, un factor de riesgo que predice mucho la aparición de la demencia y el Alzheimer es la sordera. Claro. Y eso normalmente se piensa que en los procesos de neurodegeneración también vienen acompañados con una neurodegeneración del oído, ¿cierto? De las células ciliadas del oído. Entonces nosotros, junto con un grupo de la Universidad de Chile, con un grupo de Paul Delano, en el Laboratorio de Neurobiología de la Audición, empezamos a usar una técnica nueva, relativamente, o sea, es muy vieja, pero es nueva aplicada en esto, que son las emisiones autoacústicas, que básicamente es un test que se aplica a los bebés, ¿cierto? A los bebés cuando uno le hace un test audiológico, uno no les puede preguntar si es que escuchan o no escuchan, ¿cierto? Entonces existe esta forma cuantitativa de medir la integridad del oído, que es que es un audífono, pero al mismo tiempo es un parlante. Y el parlante emite sonidos que llegan a la cóclea, y la cóclea vibra y devuelve un tercer sonido. Y eso tú lo mides con un micrófono. Y eso te habla un poco de la integridad del oído. Nosotros hemos descubierto que existe una forma top-down que se llama, que es que desde el cerebro, desde la corteza, se modula el oído, que tiene que ver un poco con este fenómeno de atención auditiva, también se ha visto. Por ejemplo, ¿escuchaste eso? No, no lo escuché, pero mira, presta atención. Claro. Ah, ahí sí. Claro, ese tiene un componente cortical bien cognitivo, pero también hay un componente muy sensorial del órgano mismo, de la cóclea, que está más susceptible a captar otros estímulos. Y esa vía, al parecer, es la que se afectaría en envejecimiento y Alzheimer, y nosotros demostramos esto con una evidencia bastante sólida, donde mostramos que esta oscilación coclear te permite predecir riesgo de deterioro cognitivo incluso. Y ahora tenemos ganas de meterlo a pabellón para poder medir anestesia, estados de conciencia y cambios atencionales, solamente midiendo oído. Y esto es súper interesante porque te sugiere dos cosas importantes. Una, que el oído está en el sistema nervioso y está profundamente conectado al sistema nervioso. Es profundamente sensible a la atención y a la cognición también. Y segundo, que tú puedes medir esto con un examen que en FONASA te va a salir 8 lucas. Claro. Entonces, como biomarcador, es súper interesante. Es un equipo que está en todos los consultorios, en todos los hospitales. Entonces, estamos muy contentos con lo prometedor que puede ser esto. O sea, justamente, un tremendo tema. Si de hecho tienes la posibilidad de hacer un examen que es barato, que es fácil de acceder, o sea, es fácil acceder a ello, y te puede hacer una proyección así para temas de salud cerebral, es un biomarcador ideal. Estaba pensando, de hecho, no sé si esto se vea, me voy a tirar aquí un carril, pero respecto a otras vías sensoriales, por ejemplo, el olfato siempre es uno de los más relacionados con el sistema límbico. ¿También existen ese tipo de relaciones ahí? Aunque más complicado de país, probablemente. No, totalmente. O sea, de hecho, ahí diste en el clavo porque justo ahora postulamos un núcleo milenio con colegas de la Universidad del Paraíso, de la USACH y de la Chile, proponiendo una caracterización multimodal sensorial para poder tener un diagnóstico de demencia, porque todavía no sabemos. Una caracterización multimodal sería una caracterización de multimodal en términos sensoriales. Entonces vamos a medir audición, vamos a medir visión, que también la visión es un marcador de demencia también, y olfato, ¿cierto? Y estos tres sentidos se piensa, porque no existe ningún estudio que haya hecho esto, se piensa que el proceso de neurodegeneración tiene una pérdida sensorial general. Pero no se sabe si es que, por ejemplo, los que pierden audición son también los que pierden visión, o si es que esto nos permite recapitular distintas vías separadas de procesos neurodegenerativos. O quizá hay alguna que sea más efectiva que otra también como un marcador. Exacto.
O, por ejemplo, si es que estáis sordos y empezáis a tener pérdida auditiva, entonces eso ya es que es un diagnóstico fijo. No sé, son cosas que todavía no se sabe muy bien. Entonces, nos unimos con un grupo de Valparaíso, que es el grupo de Adrián Palacios, que es experto en retina y estudios de visión, junto con Leo Medina de la USACH, Andrés Lachevsky, Claudio Durán también, que es aquí de Brainlabs. Estamos ese proyectito. Oye, súper interesante. Oye, y ya como para ir cerrando, para empezar, muchísimas gracias también por tu tiempo y por la claridad al exponer estos temas. ¿Cuál sería un mensaje personal y ya algunas palabras al cierre ahí? Una despedida para quienes nos estén escuchando. Un mensaje personal. O sea, para futuros científicos, ¿dices tú? Así que, Vicente para el mundo. Sí, sigan sus sueños. No, broma. Por supuesto, sigan sus sueños. Pero no, mensaje personal, yo diría que yo creo que hoy en día, para poder abordar lo que es esta ballena gigante que es la ciencia y la complejidad de poder hacer las preguntas que actualmente están dando vuelta, es súper importante dar un paso atrás y tener una perspectiva crítica de lo que estamos viendo, ¿cierto? Yo creo que eso es algo que definitivamente aprendí en mi carrera de filosofía, leer y ser crítico de lo que leo, y creo que eso es lo que más necesita la comunidad hoy en día. Hay muchos intereses entre medio de la ciencia que empujan la cosa para distintos lados, pero dando un paso atrás y mirando con claridad crítica el conocimiento actual que tenemos, podemos tener ideas de cómo funcionan las cosas, que es el gran desafío que tenemos hoy en día en la ciencia. El gran desafío es entender, no solamente predecir. Claro. Me parece. Oye, muchísimas gracias. Nuevamente, un agrado contar contigo en este espacio. Ojalá que a la gente también le haya servido esta conversación. Quedan cordialmente invitados a un próximo capítulo que quizás podamos tener a Vicente nuevamente de Brainlab, tu podcast a la mente. Así que nos estamos escuchando en el próximo episodio con un nuevo tema igual de interesante. Así que nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.